Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes a este ciclo de conferencias entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Colegio de Bachilleres. Plantel 09 está presente el día de hoy con los jóvenes de tercer semestre de la asignatura de Biología. Bienvenidos jóvenes a esta su conferencia. Le doy también la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan de parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tenemos al maestro Efraín Pérez. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Tenemos a la doctora María Zeta Flores, que va a ser la doctora encargada de dar y compartir la conferencia del día de hoy. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. De parte de Colegio de Bachilleres, tenemos al profesor Carlos Enrique Beltrán del plantel 09. Profesor, un placer tenerlo con nosotros. De parte de Dirección General, agradezco el esfuerzo a la ingeniera Irma Lorena Pedrín por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Ingeniera, bienvenida. Muy bien, jóvenes, algunas indicaciones generales para preguntas, dudas o algún comentario a través del chat. Al final de la conferencia se van a poder mencionar, se van a poder resolver. Si alguien desea participar, también con levantar la mano, al final de la conferencia se les va a mandar una notificación para que puedan activar su audio y con todo gusto puedan participar. Me voy a permitir leer una semblanza de la doctora María Zeta Flores. Es doctora en Ingeniería del Agua y Medioambiental con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Por la misma universidad, cuenta con una maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente con especialidad en ordenación, restauración y gestión de cuencas. Tiene formación de Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de La Paz. Es profesora investigadora del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua y Geología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es responsable académica de la carrera en Gestión y Ciencias del Agua y responsable del programa de manejo integral del agua en el Campus La Paz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, integrante del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de La Paz y del Grupo Especializado del Trabajo en el Consejo de Cuenca de Baja California Sur, entre otros. Cuenta con publicaciones, direcciones de tesis, participación como conferencista magistral en congresos internacionales y ponente en congresos tanto en México como en el extranjero. Sus líneas de investigación comprenden el estudio de la hidrología superficial y subterránea, su relación con el manejo integral de cuencas, la gestión de acuíferos y el ordenamiento de los territorios. Su pasión, el estudio del agua. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todo el estudiantado que nos acompaña, al profesorado también y al público en general. Muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, entiendo que a partir de ahora ya podemos empezar, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es, doctora. Adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes, principalmente a todo el estudiantado que está dándose cita esta tarde de viernes. Yo entiendo que, bueno, ya está acabando la semana, ha habido una situación festiva por ahí, pero fíjense que el tema que vamos a tratar la tarde del día de hoy, que se denomina propiedades físico-químicas del agua y más, porque, bueno, hay un poquito de contenido sorpresa,
Pues intentaré que sea lo más ameno y atractivo posible, dadas las condiciones, justamente que pues es un día viernes, y sobre todo para que lo que podamos aprender o escuchar el día de hoy pues nos sirva para la posterioridad, realmente pues nos quede algo de provecho, ¿no? Evidentemente vamos a hablar de un recurso que es prioritario y vital, el agua. Justamente estamos aquí nosotros viviendo en Baja California Sur, ahorita ustedes están en Loreto, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en la ciudad de La Paz. En la ciudad en la que nos encontremos, vamos a estar presentes con una situación muy compleja, chicos, relacionada al tema agua. De hecho, si ustedes escuchan en la radio, en prensa de internet, en medios virtuales, etcétera, redes sociales, pues el tema del agua está muy presente, muy latente. Y quizás incluso nos puede parecer como algo muy lejano, ¿no? Porque realmente, bueno, hay tandeo, abro la llave, un día hay agua, otro día no, o tal vez 2 días no, otro sí. Pero mira, de pronto va a haber agua, entonces tampoco me preocupo tanto. Pues justamente esta charla es para conocer cómo se compone ese recurso vital y sobre todo aprender a tener un poquito más de conciencia de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el tema agua. Porque resulta, chicos, que la situación es muy preocupante. Entonces, les coloco aquí en esta lámina 2 preguntas muy sencillas. Dice, ¿conoces de dónde viene el agua que consumes? Es decir, físicamente, ¿de dónde proviene el agua con la cual yo me estoy ingiriendo día a día, con la cual me estoy duchando, con la cual tal vez, no sé, ayudo a lavar el carro, el patio, regar, etcétera? ¿De dónde viene esa agua? ¿Cuál es el trayecto, el camino, la ruta que tuvo que seguir ese recurso hídrico para llegar a mi domicilio y finalmente salir por la llave? Tal vez sí conozcamos, tal vez no conozcamos. ¿En dónde estuvo esa agua el día de ayer? O sea, si yo ahora mismo voy y abro la llave del baño de mi casa, ¿en dónde estuvo esa agua el día de ayer? Hay que hacer ese ejercicio de reflexión. ¿Dónde estuvo esa agua hace una semana, un mes, tal vez un año? ¿Realmente se encontraba esa agua cercana a mi localidad, en este caso Loreto? ¿Esa agua provenía de la sierra? ¿Esa agua tal vez vino de otra cuenca que no es la de mi ciudad o mi región? ¿De dónde provino el agua realmente? Y hay otra pregunta muy interesante que también nos puede ayudar para la reflexión. ¿A dónde va el agua una vez que uno la usa? Porque fíjense, y es algo que incluso a todos nos cuesta, a los más adultos también, estamos tan acostumbrados a usar el agua día con día, que una vez que lo utilizamos es muy difícil que nos pongamos a pensar a dónde va a parar esa agua. Pareciera que en el momento en que utilizamos el agua, ya sea para consumo, baño, riego, el agua desapareciera por arte de magia y ya nosotros no tenemos nada que ver con ella. Pues chicos, resulta que el agua sigue viajando a través de tuberías, el agua no desaparece, simplemente cambia su composición físico-química al momento de llevar alguna actividad en nuestro hogar, en nuestro domicilio. Pero el agua no desaparece. Entonces, nos deberíamos de preocupar toda la población, tengamos la edad que tengamos, de dónde proviene el agua antes de que llegue a mi domicilio, qué uso le doy en mi domicilio, y una vez que yo ya dejé de usarla, esa agua no desaparece, pero ¿a dónde va? ¿La contaminé? ¿La desperdicié? ¿Qué hice con ella? ¿Hice un buen uso, un uso racional del agua? Son preguntas que uno tal vez, pues eso, en la cotidianidad, pues no se pone, ¿no? A pensar, pero yo creo que es importante con tanta información que tenemos el día de hoy, pues ser ciudadanos más conscientes, como buenos usuarios del agua. Muy bien. En esta otra diapositiva, chicos, les coloco algunos datos que son bastante peculiares e interesantes. ¿Sabían ustedes que el agua
representa más de la mitad, es decir, aproximadamente el 70% del peso corporal. Es decir, lo que nosotros lleguemos a pesar, sáquenle el 70% y eso representa o está manifestado por agua. Se podría decir entonces que nuestro cuerpo está en todo momento conteniendo un gran volumen de agua, el 50% en las células. Y si nosotros empezamos a perder agua en nuestro cuerpo, hay situaciones de riesgo, como son las que están aquí en esta diapositiva, en las cuales nuestros signos vitales pueden empezar a fallar. De hecho, si uno pierde más del 20-30% del agua corporal, eso puede indicar que los signos vitales del cuerpo humano van a fallar. De hecho, hay una cifra por ahí, bueno, alguien levantó por ahí la manita, hay una cifra por ahí, chicos, muy interesante. Uno puede pasar, la especie humana, bastantes días haciendo, por ejemplo, huelga de hambre, sin ingerir alimentos. Ustedes han oído a lo mejor en los periódicos, en las noticias, algunas protestas. Se hacen huelgas de hambre de pronto y bueno, el cuerpo aguanta bastante. Pero cuando uno no consume agua, por lo menos durante 3 días seguidos, el cuerpo puede empezar a fallar de manera súbita. ¿Eso qué significa entonces, chicos? Que estamos hablando de un recurso vital para la vida humana, trascendental. Y resulta que si no aprendemos a conocer este recurso tan bonito, tan necesario y tan útil todos los días, el día que carezcamos completamente de este recurso, que ya no haya más agua, ahí es donde van a venir los problemas. Y alguien podría decir, ay, pero ¿por qué tanta crítica? ¿De veras el tema del agua está difícil? Pues sí. El escenario que vive Baja California Sur, chicos, en tema de agua es bastante desalentador. Entonces, si ahora mismo en el año 2022 estamos con una problemática, ustedes no se la imaginan de lo compleja que es para todas las personas que viven en este territorio, imagínense lo que va a suceder de aquí a 10, 15 años. Entonces, lo vital, lo inicial con lo cual tenemos que empezar como precedente es conocer el recurso. Va a ser la única forma para que nosotros en el futuro, de hecho todos ustedes, cuando ya sean adultos, tengan 30, 40, 50 años, les va a tocar vivir esta situación. Muchos de nosotros tal vez ya no vamos a estar, pero ustedes sí. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar sobre uno de los recursos más importantes en Baja California Sur, que es el agua? Pues entonces vamos a conocer cómo se compone el agua. Bien, en esta diapositiva les coloco de forma muy sencilla algunas propiedades que todos, bueno, conocemos tal vez desde más pequeños, etcétera. Bueno, el agua es incolora, es insípida, ¿sí? No tiene sabor y es inodora. De los 6 a los 8 metros aproximadamente, el agua, es decir, a una cierta profundidad, adquiere un color azulado, que no siempre va a tener ese color azulado en la superficie. Se le conoce también al agua como el disolvente universal. Es una propiedad maravillosa que tiene el agua, que no todas las sustancias, de hecho, la mantienen, pero el agua sí. Entonces es una molécula simple, especial, pero a la vez muy extraña, ¿sí? Entonces, es la sustancia más abundante que se presenta en la biosfera, en nuestro planeta, tal cual, es la más abundante. La podemos encontrar en formato marino, es decir, agua salada en los océanos, pero también en el formato de agua dulce, en las aguas terrestres, dentro del macizo continental. Entonces, una parte también muy interesante del agua, a diferencia de otros recursos, es que nosotros la podemos ubicar en sus 3 estados, ¿sí? La composición, que sería el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sí? Entonces, casi la mayor parte de la composición de los seres vivos, no solo de los seres humanos, la representa o la manifiesta en alto porcentaje el agua. De hecho, ahí viene una frase grande en rojo. Un niño pequeño, el 83% es agua. Entonces,
qué importante el agua es para la vida humana, ¿no? Son frases que tal vez o datos que no nos ponemos a pensar de forma detallada, pero están ahí en nuestro día a día. Entonces, de forma resumida, ¿qué es el agua? ¿Es un líquido? ¿Es un recurso natural? ¿Es una sustancia? ¿Qué es el agua? Bueno, químicamente hablando, esta definición que ustedes ven es más en el enfoque químico. Hay otros tipos de definiciones de agua. Es una sustancia que se conforma por dos átomos, por átomos, un átomo de hidrógeno que va a estar unido o mezclado con dos átomos de oxígeno, formando entonces una molécula, que es la molécula del agua. Entonces, para cambiar de un estado a otro, ya lo comentamos de forma previa, está el estado líquido, el estado gaseoso, el estado sólido. Realmente el agua necesita recibir o liberar, expulsar muchísima energía. Entonces, no es un proceso tan sencillo pasar de un estado a otro. Si nosotros ahora mismo en Baja California Sur nos ponemos a pensar el agua en estado líquido, la conocemos. La hemos visto en el mar, la hemos visto en los arroyos fluir. ¿Está ahora mismo el agua en estado líquido debajo de nuestros pies, en el agua subterránea, los acuíferos? Ahí hay agua en formato líquido. Y si nosotros nos ponemos a pensar el agua en estado gaseoso, ahora mismo en la atmósfera hay agua, ¿sí? Y si pensamos en el último formato, que sería el agua en estado sólido, tal vez ahí nos cueste un poquito más imaginar, porque es el tema obviamente relacionado al hielo, ¿no? Entonces nosotros, por nuestro clima, en la región en la que vivimos, evidentemente no es un formato el cual nosotros estemos acostumbrados a observarlo en campo, como en climas más fríos o en latitudes más al norte del globo terráqueo, ¿sí? Entonces, qué peculiar, qué interesante es el agua. Tiene características muy específicas que no se repiten en ningún otro recurso. Fíjense, en esta diapositiva les coloco algunas imágenes relacionadas a este tema. En la esquina superior izquierda tenemos un mapa de nuestra entidad de Baja California Sur relacionada a la salinidad del agua subterránea. Ah, caray. Bueno, hay agua subterránea. ¿Qué será eso? Bueno, lo comentamos. Es el agua que está debajo de nuestros pies. Una vez que el agua llueve, ¿sí? A través de procesos que se generan en la atmósfera, la precipitación tal cual, y que en Baja California Sur principalmente se deben a eventos ciclónicos, pero no son los únicos encargados de la lluvia. También hay lluvias invernales que no tienen nada que ver con los ciclones. Una vez que esa agua precipita, chicos, tiene varias rutas. Se puede evaporar, porque hay mucho sol, hay mucha radiación solar. Puede escurrir aguas abajo, formando arroyos, o puede infiltrarse. Entonces, imagínense que el suelo es una gran esponja donde se está infiltrando esa agua en un formato líquido, tal cual, en su estado líquido, y que puede llegar a profundidades bastante pronunciadas y entonces recargar el acuífero. Una vez que se llega a profundidades altas, estamos hablando de agua subterránea. Y el agua subterránea, chicos, es muy importante hablando de las propiedades físico-químicas del agua, porque resulta que en Baja California Sur, la mayor parte del agua que nosotros consumimos no proviene de las aguas superficiales, proviene de las aguas subterráneas que están ahora mismo debajo de nuestros pies. Entonces, si no conocemos a profundidad qué composición tiene las rocas que almacenan, porque hay rocas, hay formaciones geológicas en el subsuelo que no las observamos, no las podemos ver, y que justamente en sus poros, en sus vacíos, en sus oquedades se almacena agua, ¿sí? Hay que conocer toda esa composición para saber entonces qué calidad va a tener el agua. Si va a ser potable, si va a contener arsénico, es decir, qué tan perturbada va a estar esa agua.
Porque si nosotros observamos en esta figura, a través de pozos, así como en los cuentos tal cual, hay muchos pozos a lo largo y ancho del territorio sudcaliforniano donde las poblaciones extraen el agua. Día con día, extraen agua. Y no hablo de unos pocos litros, chicos, hablo de muchos litros de agua, volumen de agua, para poder abastecer a las poblaciones. Entonces, si esa agua que se almacenó en el subsuelo, por ejemplo, tiene altas concentraciones de sales, es decir, es salina, yo no me la puedo beber. No me la puedo beber. No es potable. ¿Y por qué entonces alguien preguntaría, profesora, pero por qué se está salinizando el agua subterránea si está en el subsuelo? ¿De dónde le entra la sal al agua? Resulta, chicos, es que esto es muy fuerte, es muy interesante. Resulta, chicos, que esas formaciones que les cuento que se llaman acuíferos, que es donde se está almacenando el agua subterránea, sí están en constante interacción con la línea de costa, es decir, están adyacentes con el mar. Sucede un fenómeno muy interesante que se llama intrusión salina, ¿sí? Eso significa que el agua de mar penetra al agua dulce del acuífero y en cierto modo la perturba, la contamina, ¿sí? La hace salina. Y una vez que el agua de un acuífero se hace salina, es muy complejo revertir esa situación. Entonces resulta que hay numerosos acuíferos en Baja California Sur que ya se están salinizando. Y es un punto de no retorno porque esa agua ya no es potable. Entonces hay situaciones, les digo, que son interesantes, que se vienen para los próximos años, que si ahorita ya son graves, yo no me quiero imaginar qué va a pasar de aquí a 30 años realmente. Entonces, el agua subterránea, que es el agua que está bajo nuestros pies, se va a contaminar por diversos factores. Hay un punto muy importante que me gustaría dejar claro antes de pasar de diapositiva. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar, chicos, en los rellenos sanitarios? Es decir, en los basureros. ¿Qué pasa con los basureros y el agua? Resulta que si yo empiezo a almacenar basura sin ton ni son, es decir, sin un procedimiento organizado, estructurado, y ese espacio donde yo estoy almacenando los residuos sólidos no tiene una separación que realmente delimite los residuos del suelo, todos los desechos, los componentes, los saldos de esos residuos sólidos van a infiltrarse también al acuífero y son contaminantes, se les denomina lixiviados. Entonces también esa es una problemática muy compleja que vivimos en Baja California Sur y en Loreto ni se diga con el tema del basurero. ¿Qué le está pasando a nuestro acuífero con esos lixiviados? Todas esas sustancias químicas que están yendo a parar al agua. Entonces, esta plática, por eso les decía, es propiedades físicas y químicas del agua y más, porque no me quería quedar nada más como en la parte teórica de la molécula, sino también tratar de concienciarlo, chicos, que es muy importante conocer esa parte teórica, aunque a veces sea un poco aburrida o tediosa, pero nos va a servir para entender la realidad que tenemos allá afuera en campo y que ustedes, cuando sean un poquito más mayores, también se van a enfrentar. Entonces, les coloco aquí unos datos interesantes para justamente rematar esto que estoy comentando, ¿sí? Dice, en 100 años, ¿sí? Una molécula de agua puede pasar casi 98 años en el mar, 20 meses en formato sólido como hielo, 2 semanas en ríos y lagos y menos de una semana en la atmósfera. Es decir, ahí nos damos cuenta del tiempo de residencia que tiene el agua en los diferentes escenarios. No pasa el mismo tiempo ni en el mar, ni en la atmósfera, ni fluyendo en la red de arroyos. No es el mismo. Entonces hay que aprender también a utilizarla de acuerdo al tiempo de residencia. ¿Ustedes sabían que un agua subterránea que está ahora mismo debajo de nuestros pies puede permanecer así contaminada miles de años? Y que esa agua para llegar al acuífero pudo tomar quizás de 100
a miles de años para llegar ahí. Son procesos, chicos, muy lentos en la naturaleza. Desde el momento en que cae la gota de agua desde la lluvia, llega al suelo, se infiltra, imagínensela, una gota de agua, se infiltra, llega a las profundidades más altas de ese subsuelo, recarga el acuífero, se empieza a trasladar con una cierta dirección. Es un proceso muy lento, chicos. Y llega la especie humana en un mes, en 2, 3 semanas, instala un pozo y vamos a extraer agua subterránea porque tenemos necesidad, la demanda de la población, las ciudades están aumentando, tenemos que dotar de agua a las diferentes colonias. ¿Y qué está pasando? No tenemos suficiente agua. Entonces, otro punto importante, chicos, que también tiene que ver con las características físico-químicas del agua y es una actividad que se lleva a cabo aquí en el estado, chicos, es la agricultura. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que un jitomate, un tomate, casi en su totalidad, o sea, el 95% se compone de agua? Por lo tanto, para haberlo cultivado, ¿qué cantidad de agua tuvo que colocarse esa especie para que pudiera madurar, para que pudiera crecer, para que pudiera desarrollarse? Son cantidades muy altas. Baja California Sur, chicos, no se podría ahora mismo tomar la licencia de cultivar especies que tuvieran mucha demanda de agua. Desafortunadamente sigue pasando en Baja California Sur. Hay muchas parcelas y cultivos, ¿sí?, que a día de hoy consumen muchísima agua, como por ejemplo los espárragos, y los seguimos aquí justamente cultivando en Baja California Sur, siendo el estado más seco de todo México. Entonces son cosas que yo creo que deben de cambiar en el futuro para justamente como tenemos este collage de imágenes relacionadas al agua en el campo en Baja California Sur, poderla cuidar. Es muy difícil que nosotros, o más bien es bastante atípico, que nosotros veamos en campo, por ejemplo, como esta fotografía de la derecha, es decir, agua fluyendo todo el tiempo. Nosotros, chicos, no tenemos ríos en Baja California Sur, no fuimos afortunados en ese aspecto, pero sí tenemos un sistema de arroyos que cuando es temporada húmeda o lluviosa llevan bastante caudal de agua. Y qué bueno, hay que aprovechar cuando esos arroyos están funcionando para justamente detener esa agua, no siga escurriendo y pueda recargar el acuífero. Y que se vean entonces imágenes como la que están ustedes observando aquí a la izquierda debajo de un puente. Esto es la crecida, la avenida de un arroyo. Entonces, qué importante es el agua para la vida. Y justamente hay ciertos protocolos, chicos, que son importantes de medir. En Baja California Sur, en Tabasco, en Ciudad de México, en Chile, en Guatemala, a donde ustedes se vayan en este planeta. Y esos protocolos básicos no son muy complejos de monitorear en el agua, pero nos garantizan una cierta calidad, unas ciertas propiedades. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la temperatura, la transparencia, la turbidez, el pH, que yo imagino que son temas que ya han visto en clase, la conductividad eléctrica y la salinidad. Entonces, todos estos temas que yo ahora mismo he mencionado se pueden medir con instrumentos en campo. O sea, uno va a campo, así como la fotografía que ven ahí a la derecha, con algún dispositivo, algún multiparámetro, hace las mediciones, se regresa uno a la ciudad, coloca estas mediciones, estos muestreos de agua en un laboratorio y se obtienen resultados. Muchas veces incluso la tecnología ya es tan avanzada, chicos, que uno lleva sus aparatos, sus dispositivos a campo y ahí mismo, in situ, en campo, ya puedes tener aproximaciones o resultados bastante certeros. No hay necesidad incluso de esperarte al laboratorio. Entonces, estas mediciones son importantes para saber pues, si el agua tiene coliformes, el agua es potable, el agua tiene algún tipo de perturbación, contaminación. Y hay protocolos un poquito más avanzados que sí es necesario establecerlos y determinarlos en laboratorios. Oxígeno disuelto, la alcalinidad del agua, nitratos, entre otros. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tenemos un laboratorio de agua y suelos que justamente, entre otras de sus funciones, se dedica
hacer algunas de estas pruebas que estoy por aquí mencionando, para entonces poder analizar si un agua es potable, no es potable, qué parámetros tiene, ¿sí? Porque el agua hay que medirla, ¿sí? No podemos confiar en que siempre el agua va a ser potable y punto. Hay una ciencia, chicos, que es la hidrología, que es la ciencia que estudia las aguas en todo el planeta, ¿sí? La hidrología es muy bonita, chicos, porque me permite entonces entender cómo ocurre el agua, ¿sí? Porque no está ocurriendo en todo momento, cómo circula el agua, cuál es la ruta de circulación, que esa la podemos obtener gracias al ciclo hidrológico, que es la imagen de la derecha, y cómo se distribuye, ¿sí? Se distribuye más en las partes altas de nuestras cuencas o en las partes bajas. ¿Qué puedo hacer para preservar las características físico-químicas del agua? Conocer obviamente la litología del terreno, pero también saber las condiciones atmosféricas en el momento en que está precipitando el agua, es decir, en el momento en que está lloviendo. Porque si nosotros nos encontramos en una zona muy contaminada, por ejemplo, Ciudad de México, podemos tener entonces lluvia ácida. ¿Y qué problemática es la lluvia ácida? ¿Sí? Entonces, el agua hay que cuidarla en todo momento, tanto en cantidad como en calidad. Y resulta que en Baja California Sur esas dos variables que les estoy diciendo están comprometidas, tanto la cantidad del agua como la calidad. No podemos decir aquí en Baja California Sur tenemos mucha cantidad de agua y aquí en Baja California Sur la calidad del agua es excelente. No podemos decir desafortunadamente esa frase. No la podemos garantizar tal cual, chicos. Tenemos en todo momento que asegurarnos de que haya cantidad y calidad para la demanda de la población. Y hay un punto importante, chicos, que mencionaba previamente, que es la cuenca. Resulta que nosotros ahora mismo, en el lugar en donde estemos conectados, en el trabajo, en la casa, en el lugar de un amigo, donde sea que estemos conectados, estamos viviendo sobre una cuenca, ¿sí? Todo el territorio mexicano está dividido en cuencas, chicos. Y esas cuencas es muy bonito entenderlas, porque es el límite geográfico, es el espacio que me va a ayudar en todo momento a entender cómo fluye y se distribuye el agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha un típico dibujo o ilustración de una cuenca, donde tenemos justamente un cauce principal, que sería el arroyo, y sus tributarios o sus secundarios, ¿sí? Y tenemos ese cauce principal que va a forar o desembocar en un punto muy bajo, ¿sí? De la cuenca. Entonces, es importante saber qué uso de suelo le estamos dando a la cuenca para entonces entender si el agua va a tener algún tipo de perturbación a sus características físico-químicas. Un tema que no me quiero dejar de lado, chicos, y voy a tratar de ir concluyendo pronto, es el tema de la lluvia en Baja California Sur, porque somos el estado más seco de México. Eso es un hecho, es una realidad, chicos. Los datos están ahí. Entonces, si nosotros somos y vivimos en el estado más seco de México, ¿qué estamos haciendo como sociedad y como ciudadanos? Todos los que estamos conectados en esta misma charla de Zoom, absolutamente todos, somos responsables y copartícipes de esta situación, chicos. Aquí nadie puede decir, no, esa es una situación que a mí me da igual, total. No, todos somos ciudadanos y usuarios del agua en Baja California Sur. Entonces, resulta que si somos el estado más seco, tenemos esa condición tan difícil, tan compleja, tenemos que entender cómo se da la lluvia y cómo tratar de almacenarla cuando suceda. Aproximadamente, chicos, el 70% de la lluvia en todo el año cae en verano y principalmente se debe a la estación o al periodo de ciclones tropicales. Pero hay una cifra que a mí me perturba y me angustia, chicos, que es la segunda frase que está aquí en esta diapositiva. Del 50 al 80%, chicos, de la lluvia ciclónica desemboca al mar. Fíjense, es una incoherencia muy grande. Somos el estado más seco,
repetimos todo el tiempo la compleja crisis del agua que tenemos y la que se nos viene, y resulta que cuando llueve nos permitimos la licencia de desperdiciar del 50 al 80% de esa lluvia y se va y no le damos ningún tipo de aprovechamiento, no recargamos acuíferos, no recargamos presas, dejamos que vaya y desemboque al mar. Entonces, es una situación muy compleja, chicos, que tenemos en algún punto que resolver. Aproximadamente nada más del 10 al 20% realmente es una tasa baja de las lluvias ciclónicas, se infiltra al acuífero. Entonces, ¿cómo hacer para que más agua se infiltre al acuífero, se recargue, para que posteriormente pueda ser utilizada de forma inteligente por la población? Son preguntas ahí que se quedan en el aire. Bien, ¿cómo se mide la lluvia y los caudales? Pues hay unas estaciones muy interesantes, chicos, que se llaman estaciones climatológicas, que se dedican justamente a monitorear cómo se mide el agua, qué cantidad de lluvia cae cuando hay un evento de precipitación y saber si estamos en un año seco o en un año húmedo. De hecho, no sé si sabían el dato, pero este año ha sido ganador. Hemos tenido desde hace varios años el año más húmedo, más lluvioso en Baja California Sur. Así que fenomenal en ese aspecto. Veníamos de años bastante secos, el año 2020, el 2021, pero el 2022 nos fue bastante bien con el tema de lluvias en Baja California Sur. Pero bueno, no nos podemos esperar nada más a la naturaleza, tenemos que actuar también como sociedad. Y bueno, ¿cuál es la situación general del agua en Baja California Sur, chicos? Una parte muy importante que tiene que ver con las características físico-químicas, pero sobre todo con la química del agua, para las personas que les llama la atención este tema, es la intrusión salina en el acuífero. Para la gente que le llama la atención la parte física del agua, la cantidad, la hidráulica del agua, los acuíferos están sobreexplotados, es decir, ya no hay cantidad suficiente para abastecer a las poblaciones. Falta infraestructura, faltan obras para detener el agua cuando llueve, para que no escurra y se vaya al mar y la perdamos. No, hay que detener, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo como población justamente para resolver ese tema? Pues resulta, chicos, que como les vengo diciendo, se van a necesitar especialistas. Y este no es un tema de aquí a 50, 100 años, en un futuro. Chicos, el tema ya es presente, es agenda estatal, agenda municipal, agenda ejidal, lo que les estoy diciendo, el tema del agua. O sea, se vienen realmente crisis muy potentes del agua en nuestro estado y en México. Lo habrán oído en Nuevo León, en otros estados, lo que está pasando con el agua. Entonces, ¿qué se van a necesitar, chicos, en el futuro ya muy próximo? Especialistas, personas que conozcan del agua, de estos temas que he estado mencionando. Gente que pueda llegar en campo a un acuífero y determinar qué características físico-químicas tenga un acuífero y decir, ¿es potable o no es potable? ¿Podemos hacer un pozo? ¿No podemos hacer un pozo? ¿O hay que cerrar el pozo? ¿Sí? Porque ya la gente no puede seguir bebiendo agua de este pozo. Entonces, se vienen problemáticas muy complejas, chicos, y se va a necesitar gente que sepa de estos temas. Entonces, resulta que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, no sé si ustedes lo sabían, ahora mismo ustedes están en tercer semestre, pero también ya es hora de que vayamos pensando qué van a estudiar, si esa es su decisión, que ojalá que sí, en el nivel superior, es decir, ¿qué carrera van a elegir? Pues fíjense que hay una carrera muy bonita relacionada a este tema que se llama Gestión y Ciencias del Agua en Baja California Sur. Y es la única carrera en todo el noroeste de México que hay de ese tema. No existe otra. No la hay. No hay en Sinaloa, no hay en Baja California. No, somos pioneros. Entonces, tenemos una carrera de esto en Baja California Sur. De hecho, por eso nació la carrera y se formó, porque hay mucha necesidad de especialistas hídricos que conozcan estos temas, que no anden con fantasías y con historias, no, que realmente sepan qué está sucediendo con el agua de forma rigurosa y científica. Entonces, tal vez si alguien de los que ahora mismo están conectados, que no sé cuántos somos, déjenme ver, somos 43 conectados, bueno, debe de haber menos estudiantes.
de los 43, no sé, 30 y tantos sean estudiantes. Si a alguien de los que me están escuchando le gusta este tema, le llama la atención y tal vez piense, pues mira, voy a estudiar algo provechoso para mi estado, no me voy a morir de hambre de esto. Pues ya les aseguro que no nos vamos a morir de hambre, porque las próximas batallas que se van a lidiar en el tema global van a ser la lucha por el agua, chicos, ¿sí? A nivel internacional. Van a venir guerras por el agua y esto no es alarmismo ni mucho menos. Ya hay un debate y un argumento científico que lo justifica. Entonces, se van a venir justamente todas estas carreras que les estoy colocando aquí, estas tres: gestión y ciencias del agua, geología, geología ambiental. Todo lo que tenga que venir con el medio ambiente, chicos, se los decimos nosotros desde aquí, desde la universidad, desde el Departamento de Ciencias de la Tierra, se viene con todo, chicos. Para allá viene el presente futuro. Entonces, si alguien tiene una especialidad y se sabe manejar en estos sectores, genial. Entonces, qué bonito poder estudiar algo que le sirva a nuestro estado y a nuestro territorio mexicano. Entonces, aquí en el departamento donde nosotros estamos, que es el Departamento de Ciencias de la Tierra, lo pueden buscar así en Facebook, tal cual, Departamento de Ciencias de la Tierra, UAPS. Tenemos 3 carreras. Una de ellas es la de Gestión y Ciencias del Agua, que es exclusivamente de agua, muy bonita. Tenemos una carrera ya pionera de muchísimos años, que la habrán escuchado, que es la carrera de Geología. Y una carrera muy novedosa que justamente acaba de aperturar este agosto de 2022, que es Geología Ambiental, que tiene que ver con todas las actividades que está haciendo el hombre, es decir, tanto positivas, negativas, etcétera, todas las actividades antropogénicas, cómo se relaciona con la gestión de los recursos naturales y de la geología, que es muy importante. Entonces, si alguno de ustedes pues tiene cierta curiosidad por entender cómo se comporta el agua, cómo poder distribuir el agua por medio de una red de tuberías, aprender un poquito más de las aguas residuales, de la desalinización. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que se hace siembra de nubes para provocar lluvia en algunas ciudades? Ya se está haciendo aquí en México. Son temas que se ven, por ejemplo, en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua. Lo tenemos muy especificado en los laboratorios, los instrumentos que ustedes aprenden a utilizar para justamente poder entonces determinar cuáles son los parámetros idóneos para que esa agua pueda ser utilizada para una población. Tenemos muchos foros, eventos, el Día Mundial del Agua, las jornadas académicas, congresos. Es una carrera que está muy dinámica, al igual que las otras del Departamento de Ciencias de la Tierra, pero sobre todo eso, chicos, es muy útil para su estado. Entonces, aprenden justamente a interactuar con el campo, con las cuencas, los acuíferos, pero justamente con una realidad muy compleja. Había por ahí, y ya voy terminando, hubo un evento hace tiempo, un congreso, y alguien decía, no, los hidrólogos son las personas que estudian la hidrología, el agua, ¿no? Y yo le decía, fíjese que un buen hidrólogo, ¿saben en dónde se prueba mejor un buen hidrólogo? Pues un buen hidrólogo se prueba mejor en clima seco, donde no llueve nada. Ahí se prueba bien un hidrólogo, porque si un hidrólogo te lo llevas a una zona húmeda donde está lloviendo todos los días, pues mira, es un poquito más sencillo. Pero cuando un hidrólogo te lo llevas a una zona donde hay carestía de agua, donde realmente el escenario es muy complejo, como en Baja California Sur, ahí vas a saber si el hidrólogo es bueno o no para poder obtener agua. Entonces, ojalá podamos tener más hidrólogos y especialistas del agua, chicos, ustedes que están en Loreto, una región muy bonita, pero también compleja con el tema del agua, y que justamente se puedan unir a nosotros en cualquiera de estas 3 carreras, que también es un mensaje que nos gustaría dar desde el Departamento de Ciencias de la Tierra, porque el tema del medio ambiente se viene, chicos, y se viene con todo. Entonces, ojalá por ahí pueda quedar el mensaje. Iniciamos convocatoria de admisión en abril del 2023. Ustedes todavía están en tercer semestre, pero pueden transmitir esta información a sus amigos o conocidos. Es una opción muy bonita acá en La Paz, en el campus La Paz, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, relacionada al recurso más comprometido actualmente en Baja California Sur.
el agua. Ese es mi correo de contacto. Cualquier duda, chicos, espero que no haya sido muy tediosa la charla. Y si quieren por ahí visitar nuestra página web, tenemos un montón de eventos virtuales, etcétera. Está muy dinámico. Pueden entrar a ese enlace, el Google Site, y con mucho gusto lo recibiremos. Pues nada, muchas gracias y espero que haya sido de su agrado la charla. Doctora, pues muchas gracias. La verdad, un tema muy interesante. Hay que recordar por ahí, jóvenes, que sin agua simple y sencillamente sería muy difícil la vida. Es necesario que tomemos conciencia de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra vida. Hay que orientar, como lo comenta la doctora, estos esfuerzos para cuidarla. Y hay que ver también la manera por ahí de buscar cómo nosotros podemos ahorrar el agua desde nuestros hogares, ¿no? Es importantísimo. Abrimos sesión para preguntas, dudas, comentarios. Jóvenes pueden levantar la mano, les mandaré la activación del audio o a través del chat con todo gusto también pueden poner sus preguntas. Quedó muy claro, la verdad que muy fluida la conferencia, términos muy comprensibles, doctora. De mi parte, la felicito por el manejo que tuvo en esta conferencia, en esta plática. Tenemos por ahí algunas preguntas en el chat o algún joven que esté por aquí levantando la mano de los participantes. Maestro Carlos, ingeniera Irma Lorena, ¿algún comentario? Adelante. Algo pregunten. No tengan pena. Adelante. A ver. Ahí creo que están escribiendo algo. Ingeniera, adelante. Sí, mientras pregunta, doctora, de acuerdo a la calidad del agua y a sus usos, no sé si el Estado maneje o haga esa clasificación o simplemente el agua es potable general para todo uso. No, para nada. De hecho, bueno, siempre, ahora sí que son los organismos operadores, por ejemplo, los OMSAPAS, los encargados en todo momento de asegurar al usuario del agua, a la población, tanto en cantidad y calidad, ¿no? En principio, no toda el agua que proviene de las cuencas o de los acuíferos es potable, ¿no? Es decir, que la podamos ingerir y beber y no tener ningún problema de salud. Entonces sí hay que hacerle ciertos análisis y ciertos estudios e incluso si los parámetros no son los adecuados hay que potabilizarla. Hay procesos de cloración, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en la ciudad de La Paz hemos tenido o seguimos teniendo bastantes problemáticas con el tema del agua porque hay zonas de la ciudad que ya se sabe, está identificada, que bueno, tiene algunos componentes contaminantes. No me voy a profundizar más para no entrar en polémica, pero sí, hay zonas que ya están identificadas y ni modo, la población incluso sigue bebiendo de la llave, ¿no? Entonces es complejo y a veces las purificadoras no pueden remover ese tipo de componentes. Entonces, no es tan sencillo ese tema, también asegurar la calidad. No solo es la cantidad, sino también, como usted dice, ingeniera Irma, la calidad. Excelente. Tenemos por aquí otra pregunta en el chat, doctora. Dice, ¿cómo se gestionan la siembra de nubes? Hombre, sí me pusieron lo último que dije, la siembra de nubes. Sí, la verdad es que está bastante atractivo, ¿no? Y suena un poco así como a fantasía o cuento, ¿no? Oh, me voy a ir a sembrar nubes, ¿no? Pero sí, es algo que se lleva a cabo en México. De hecho, este año aquí en Baja California Sur, en el noroeste, en Sonora, bueno, hubo bastantes vuelos relacionados a ese tema, lo lleva sobre todo esta parte, el sector militar.
La Sedena es quien lleva a cabo estas actividades, es una aeronave específica, etcétera. No se puede hacer esa siembra de nubes en cualquier aeronave, tiene que tener unas ciertas características y lo que se hace es ahora sí que arrojar o soltar yoduro de plata, por ejemplo, lo que provoca que en todo momento pues haya una mayor condensación y por lo tanto acumulación de masa nubosa y por lo tanto haya más probabilidad de lluvia. Hay muchas corrientes que están un poquito a favor, otras en contra, porque hasta la fecha todavía hay bastantes vacíos científicos de las consecuencias o realmente qué tanta lluvia está asociada a esa siembra de nubes, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? Entonces hay gente que pues eso las defiende a capa y espada, pero también hay personas que están un poco en contra, porque también es perturbar lo que está sucediendo en la atmósfera, ¿no? Vas con un avión, etcétera, una aeronave, y siembras y colocas, arrojas ciertos componentes a la atmósfera, ¿no? Que, pues también en cierto modo son contaminantes. Bueno, esto en principio lo está haciendo el gobierno en temporada seca, extrema, en zonas donde, bueno, ya lleva declarada una sequía ya un par de meses o años. Interesante el tema y polémico, doctora, como lo comenta, con sus pros y con sus en contra por ahí, ¿no? Tenemos por ahí otra pregunta. Dice, en la Sierra La Giganta, los arroyos presentan un color blanco. ¿Será por alto contenido de carbonatos? El color blanco, bueno, puede deberse también al alto contenido de carbonatos, pero no sé si tal vez haya la presencia de alguna otra sustancia que esté perturbando o esté adquiriendo ese color, ¿no? Por parte del agua. Es decir, desconozco si puede haber otra actividad antrópica que esté provocando ese cambio en el color del agua también. No lo sé. En principio quiero pensar que no, que es un factor natural hasta cierto punto, que no tiene nada que ver con la parte antrópica, porque me está diciendo que es ahí en la sierra. Quiero pensar, pero siempre también se debe averiguar esa otra parte, ¿no? Y obviamente hacerle más análisis, ¿sí? Así es, doctora. Tenemos otra pregunta por aquí, si nos lo permite, doctora. Dice, ¿por qué teniendo tan pocas lluvias no se ha aprovechado esa agua? Viendo la escasez de la misma. Muchas gracias, Caterín Sotelo. La misma pregunta que tú me haces, yo me la hago todos los días y nos la hacemos muchas personas. Es una pregunta muy recurrente y es la pregunta del millón. Porque teniendo tan poca lluvia nos permitimos la licencia todavía de actuar tan poco inteligente, la verdad, las cosas como son. Pues mira, Caterín, yo creo que todavía no nos concienciamos de lo que está sucediendo, ¿no? Y ya lo venimos advirtiendo desde años atrás, mucha gente que ha estado generaciones antes de nosotros, que esta situación del agua iba a ser una problemática ya de no retorno. Pero pues algunos tomadores de decisiones todavía no se conciencian en esta parte y creo que nos hace falta más cultura del agua también en la sociedad. Entonces, yo ahora mismo algo que, y bueno, lo digo tal cual, ¿no? Yo enciendo ahora mismo el radio, por ejemplo, y yo puedo escuchar avisos o publicidad de muchos temas, pero yo ahora mismo no estoy escuchando ningún aviso o alguna publicidad relacionada a cuida el agua, como en tiempos de Francisco King, ¿no? Por ejemplo, que era el agua, el agua, el agua, y al final era algo de tan repetitivo que es que lo interiorizabas. Entonces también eso hace falta, mandar en un tipo de mensaje muy, muy recurrente a la ciudadanía para que empiece a tomar conciencia. Y hay otros usos también muy complicados, Catherine, que ya son los usos industriales, los usos turísticos, los usos agrícolas del agua, que también hacen un consumo de agua muy alto, que no son nosotros los ciudadanos, son empresas, etcétera, que también ahí tienen sus situaciones peculiares, vamos a dejarlo así. Excelente, doctora. Me llega una pregunta a mi teléfono. Dice, ¿de dónde provienen los acuíferos? Ajá, ¿de dónde provienen? Bueno, los acuíferos realmente yo así me los suelo imaginar y así se los explico a veces a mis estudiantes,
como un tipo de esponja gigante. Imagínense una esponja tal cual con la que uno lava los platos, ¿no? Una esponja chiquita, pues eso, imagínense una esponja enorme, gigante, gigante que está debajo de nuestros pies. Entonces, esa esponja está conformada por rocas, ¿eh? Entonces, esas rocas, pues son diversas, no son del mismo tipo, ¿sí? Y hay unas ciertas características, por ejemplo, la porosidad, que eso es muy importante, para saber en todo momento qué tanta agua se puede almacenar, qué tan rápida se puede mover o fluir dentro del propio acuífero. Entonces, imagínense, el acuífero es una gran esponja formada por rocas, está debajo de nuestros pies, no lo podemos ver y por eso también es muy difícil de cuidarlo, porque cosas que no se pueden ver, más complicado de cuidarlas. Si lo que vemos no lo cuidamos, imagínense lo que no vemos. Se hace más difícil de cuidar los acuíferos, pero ahí están y son muy importantes. Así es, doctora. Nos llega aquí a través del chat también otra pregunta. Dice, ¿existe la evidencia que la zona coralina de Isla Coronados está muerto? ¿Será efecto del cauce del arroyo que proviene del basurero? Hombre, pues espero que no, porque si no sería realmente un ecocidio, eso sería una tragedia. Realmente desconozco de forma ya localizada, a escala micro, qué es lo que esté sucediendo ahí en la zona coralina, como menciona el profesor Carlos, pero si es así, proveniente de los residuos del basurero, eso es una tragedia medioambiental, sería un ecocidio realmente. Y no me extraña, porque suceden cosas un tanto similares en el resto de Baja California Sur. O sea, tampoco me extrañaría, ¿eh? Es una pena, pero ahí se debería entonces hablar con los tomadores de decisiones y las personas que están directamente relacionadas con ello. Es muy grave, sin duda. Así es, doctora. Aquí Catherine pone lo siguiente en el chat. Exactamente, viendo algo tan repetitivo como la escasez del agua, yo pensaba que siendo el estado más seco de México, cada lluvia se aprovechaba al máximo. Ay, Diosito, aquí se pone, muchas gracias, doctora, por responder mi pregunta. Aquí le pone Catherine, ¿no? Qué linda, Catherine. Lo mismo pienso yo, Catherine, exacto. Viendo cómo somos el estado más seco, deberíamos de actuar de otra manera y no lo estamos haciendo. Pero nos gusta estar a nosotros en las crisis, a los mexicanos, entonces ya saldremos de esta también, la crisis del agua, pero qué pena, igual que lo comentaba el escenario o el asunto previo del profesor Carlos Enrique, o sea, qué pena de no estar tomando decisiones antes de que suceda el ecocidio, antes de que suceda la tragedia medioambiental y tener que esperar a que ya estén las consecuencias de no retorno para entonces empezar a actuar. Entonces, chicos, viene un panorama muy complicado en tema medioambiental para Baja California Sur. Así es, doctora. El alumno Fernando pregunta, ¿la potabilización de agua salada sería una opción o es algo no rentable? Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Ese es un tema que no lo quise colocar en la presentación, que es la desalinización, porque es un tema un poco polémico. Y bueno, siempre que entramos en el tema de desalinización, al igual que la siembra de nubes, tal, pues es un poquito ahí interesante. Eso se llama desalinización, lo que tú estás mencionando, Fernando Martínez, es un proceso que se lleva a cabo en muchos países del mundo que tienen grave estrés hídrico, como Chile, como Israel, como Estados Unidos, como Australia. Entonces, tampoco es descubrir el hilo negro de nada, ¿no? Ya hay muchos países que lo llevan a cabo. El problema con la desalinización que hay que llevar cuidado, ¿sí? Y que también por aquí es una situación que me vuelvo a mencionar a su profesor, es el contexto medioambiental en el cual van a parar los residuos de esa tecnología, es decir, la salmuera. Es un asunto por ahí complejo, es decir, esa salmuera va a ir a destinarse ya sea al Océano Pacífico o al Golfo de California, que tienen unas especies y una biota impresionante. ¿Qué va a pasar con el consumo energético de estas plantas desalinizadoras? Tienen un consumo energético muy alto y nosotros no somos autosustentables energéticamente en Baja California Sur, más aparte los costos de operación y tal. Entonces, yo aquí siempre como resumen nada más para no extenderme en esta parte,
¿de qué nos va a servir invertir tantos millones de pesos? Porque son inversiones millonarias, chicos, las desaladoras, no son cuántos pesos, son millones de pesos. ¿De qué nos va a servir invertir en desalinizadoras si luego del 40 al 50% del agua que va en la red de las tuberías se pierde por fugas? Entonces ahí algo no está cuadrando, algo no ajusta. Yo creo que deberíamos de solucionar otras alternativas primero antes de apostar como llave única el tema de la desalinización. Así es, doctora. Pues muchas gracias. Vamos a dar lectura a 2 preguntas más. Aquí tenemos una de Laila Melanie. Dice, ¿tiene algún proyecto para la escasez de agua? Muchas gracias, Laila. Pues fíjate que es una pregunta muy bonita y esperanzadora, ¿no? Porque ya que hablamos de un panorama tan crítico y desalentador, no nos vamos a ir tristes de esta diapositiva, vamos a tratar de irnos inspirados a hacer cosas para cambiar a México. Y entre ellas es qué podemos hacer cada uno, ¿no? Para combatir o luchar contra la escasez del agua. Por ejemplo, captar agua de lluvia, cuando nosotros tenemos un evento de lluvia en casa, simplemente con cubetas, no con un sistema muy profundo, muy caro. No, con cubetas, por ejemplo, sacar todas las cubetas que tengamos, ¿sí? Al jardín, al patio, donde sea, y colectar esa agua de lluvia y esa volverla a reaprovechar. Ya estamos haciendo algo por nuestro planeta. ¿Sí? El tema de cuando nosotros entramos a bañarnos, yo estoy segura que más de los que estamos aquí conectados, muchos tal vez, entran a la ducha, al baño y ahí están 10, 15, 20 minutos y el agua tirando. En la ducha debe de ser, vamos, 2 minutos máximo, vas para afuera. Estamos en el estado más seco de México y de hecho si se puede hacer con una cubeta, mucho mejor. Es decir, poco a poco ir cambiando nuestros usos. Si tenemos, por ejemplo, un baño que consume mucha agua en nuestra casa, hay que revisar por ahí el consumo en el sanitario, decirle a nuestro papá, a nuestra mamá, oye, pues poco a poco a ver si podemos cambiarlo por uno ahorrador, ¿no? De agua. Entonces, que la descarga no sea tan consumidora de agua. Y no son tan caros tampoco. Va a llegar un momento, chicos, yo se los aseguro, que incluso de forma obligada, ya no se va a permitir tener césped o pasto en Baja California Sur, se los digo. Vamos a tener baños secos, estos que tienen aserrín y tal. Va a llegar un punto, chicos, todavía lo vemos quizás muy lejano, pero de que va a llegar, va a llegar. Vamos para allá, chicos. Así es, doctora, pues muchas gracias. Tenemos ahí una manita levantada, pero el detalle está de que las opciones de audio no me da para poder activarte el audio. No sé ahí las configuraciones de iPhone porque tampoco tiene el nombre. Si tu duda o tu pregunta o comentario la puedes hacer en el chat. De hecho, tengo 2 mensajes privados. No sé si me lo permita, doctora. Sí, adelante. Ok, mire, tengo uno de Ana. Dice, ¿cuál sería la razón por la cual el agua no tiene color ni sabor, siendo una sustancia 100% natural? Bueno, esas son sus propiedades, ahora sí que intrínsecas del agua. Es una pregunta un tanto compleja tal vez de responder tal cual, ¿no? Científicamente, pero bueno, esas son sus propiedades físico-químicas y de hecho si uno las desea alterar, pues ya la estarías contaminando, la estarías perturbando y entonces cambiarías ahora sí que las propiedades intrínsecas, ¿no? De la sustancia, del recurso. Entonces, simplemente es como es, así se presenta en la naturaleza de forma física, hidráulica y química. Entonces, hay que preservarla y mantenerla así y no modificarla en ningún momento. Perfecto. Tenemos por aquí de Silvana, dice, el Estado debe poner orden en el manejo y uso de las aguas mediante una moderna ley de protección del recurso hídrico. Y los gobiernos locales han de contar con un plan regulador y de desarrollo que no permita construir en las zonas de recarga de los acuíferos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Muchas gracias, Silvana. Pues mira, ha hecho una muy buena redacción. Yo me la llevaría, Silvana, con algunos tomadores de decisiones por ahí. Mire,
Silvana, lo que usted ha colocado ahí como comentario en el chat de Zoom es justamente pues muchas de las preocupaciones o de las incomodidades que tiene buena parte de las personas que están aquí en el sector hídrico, en el sector agua, es decir, ¿por qué no se está actuando tal vez de manera más urgente debido al panorama que tenemos? Y hay un punto muy importante que menciona Silvana, que es el tema de las zonas de recarga de los acuíferos. No todos los acuíferos se recargan de igual manera en el espacio. Hay zonas, como tú tal cual lo pones en tu comentario, Silvana, que tienen una mayor incidencia, una mayor tasa de recarga, y esas zonas hay que preservarlas. Es decir, hay que tenerlas completamente pues delimitadas, cuidadas y conservadas, porque digamos que serían como los pulmones del acuífero. Nosotros aquí en La Paz, en la capital, donde estoy ahora mismo, una zona potencial de recarga es la Sierra El Novillo. Entonces, si nosotros empezamos ahí con actividades antrópicas en la Sierra del Novillo, nos estamos cargando también el tema de la recarga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde se lleva a cabo el tema agrícola, en dónde se lleva a cabo el tema pastoreo, el tema turístico también, porque son zonas que pueden impactar o coincidir con las regiones de recarga de los acuíferos, y eso sería un grave error. Así es, doctora. Pues, jóvenes, yo creo que es un tema que nos da para hablar de mucho. Le agradecemos de verdad el tiempo a la doctora, a los jóvenes. Felicidades, jóvenes, de verdad, muy participativos. Ah, sí, Muy sí, sí. participativos. Yo pensé que al principio cuando no había preguntas, yo decía que pregunten, así que qué bueno que han preguntado. Mire, Catherine nos pone aquí, disculpe, dice, una pregunta más. Sabiendo que el agua subterránea puede durar contaminada miles de años, ¿qué se hace para que no pase? Ay, qué interesante la pregunta de Catherine. Pues fíjese, Catherine, que una vez que sucede eso, en otros países con tecnología tal vez más avanzada, hablo como Holanda, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, son países que tienen la tecnología para en un momento dado extraer esa agua, ¿sí? Y poderle remover contaminantes y generar procesos adicionales. Nosotros aquí en México, la solución más práctica que se suele decir es no permitir que pase eso, tal cual. Es decir, no permitir que el agua que llegue a ser subterránea llegue contaminada, ¿sí? O que haya procesos adicionales que la estén contaminando, porque una vez que se contamine, es muy difícil revertir el proceso y también muy costoso tecnológicamente hablando. Entonces, hay un proceso muy bonito que ya parece que también se va a empezar a implementar aquí en Baja California Sur, que es el tema de la recarga artificial de acuíferos. Es inyectar agua dulce a los acuíferos de otro sitio para poder ahora sí que mermar un poco la carestía de agua, pero hay que tener mucho cuidado con la calidad de agua que se inyecta al acuífero, porque si esa agua no tiene los parámetros específicos, le damos ahora sí en la torre a los componentes del acuífero. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las aguas subterráneas. Excelente, doctora. Bueno, si me lo permiten, doctora, a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur y a nombre de nuestro director general, el licenciado Ramón Núñez Márquez, hacemos entrega de este reconocimiento a la doctora María Zeta Flores López, profesora e investigadora del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua y Geología, por su conferencia Propiedades Físico-Químicas del Agua, el día 14 de octubre del 2022, al plantel 09 de Colegio de Bachilleres. Doctora, muchas gracias por esta muy nutrida conferencia. Muchas gracias, Christopher. Qué bueno, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, si no existiera por ahí alguna otra participación, profesor Carlos, no sé si desee comentar algo. Efraín, ingeniera Irma Lorena. Profesor Carlos, adelante, profe. Si me lo permiten, sí, pues agradecerle a la doctora por este espacio y este contenido que nos acaba de proporcionar. Considero que es muy benéfico, muy satisfactorio para los muchachos
conocer un poco más sobre las propiedades físicas y químicas del agua, un tema muy interesante para todos. Sabemos nosotros que acabamos de pasar de un periodo de sequía muy grande. Aquí principalmente la zona serrana, la zona aquí de Loreto, la zona turística, pues lógicamente que es la que se lleva la gran parte del agua de los acuíferos. Y la gente pues igual padeciendo por los tandeos de algunas colonias hasta más de 15 días sin agua. Ay, no. Entonces, ahorita ya con este periodo de lluvias tan importantes que se tuvo, pues se trata ya de regularizar un poco más el suministro y pues es un conocimiento que viene adicional a los muchachos y que pues hagan un poco de conciencia sobre el cuidado de la misma y que es muy importante para nosotros como sociedad el cuidado del agua, ¿no? Entonces, agradecerle de antemano pues todo su conocimiento y el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias, profesor Carlos. A usted. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más que desee participar? ¿No? Muy bien. Pues, doctora, no me resta más que volver a agradecer la presencia también de los jóvenes del plantel 09 de Loreto por este esfuerzo a contraturno en esta tan interesante conferencia y que nos dejan por ahí ya cositas en la cabeza, así como lo mencionó la doctora al inicio, ¿no? Todos esos temas que nos dejó por ahí la doctora con alguna intriga, pues vamos a investigarlos, ¿no? Porque pues hay cosas que se desconocen y que sí es importante investigar. Me despido a nombre del Colegio de Bachilleres. De verdad que agradezco a los compañeros de la universidad, maestro Efraín, profesor Carlos, a la ingeniera Irma Lorena y a usted, doctora, de nueva cuenta, muchas gracias. Muchísimas gracias al Colegio de Bachilleres, a todos los presentes y al estudiantado y que tengan una bonita tarde-noche. Cuídense mucho. Saludos. Igualmente, doctora, hasta luego.